Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de las 5 de las 7, que va a quedar registrada como adiós rogando y con el mazo dando, porque se salvó con la justa por el voto dirimente el gabinete Ana Jara. Hay ya un pliego... Con truco, ¿no? Haciendo votar a sus propios, a sus ministros, un poco complicado, No es inusual que voten los ministros que son congresistas, pero en fin, con eso y con el voto dirimente y con la abstención inexplicable de algunos congresistas que prefirieron darle luz verde al cuestionado Mayorga, a quien, por cierto, tienen derecho a interpelar. Pero esos son los temas que vamos a ver. Mejor leemos los temas seleccionados, Patricia, para que nuestro público sepa de qué nos vamos a ocupar. Por supuesto que sí, Guido. La primera, en tercera votación y con el voto dirimente de la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, se otorgó el voto de confianza al gabinete ministerial que encabeza Ana Jara. La segunda noticia, congresistas de diferentes bancadas de oposición firmaron un documento mediante el cual se oficializa el pedido de interpelación al ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, quien es acusado de prácticas lobistas fuera de la ley. La tercera, el congresista Jaime Delgado sostuvo que fue un error aprobar y promulgar la ley de aporte de los trabajadores independientes. El legislador dijo que el proyecto fue hecho por una comisión del Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia de Banca y Seguros. La cuarta noticia, el fiscal de la Nación, Ramos Heredia, admitió que promovió en primera instancia la destitución del fiscal José Checa Matos, quien investigaba al expresidente regional de Ancash, César Álvarez. Entre tanto, el Consejo Nacional de la Magistratura le abrió investigación preliminar por este hecho. Y la quinta, fue detenido en Chaclacayo el viudo de la fallecida cantante Rita Guerrero, Paul Olórtiga, quien se había escondido hace varias semanas en el inmueble de un familiar en la zona de Morón. Olórtiga se encuentra con prisión preventiva desde el 12 de julio, medida que fue ratificada el 21 del mes pasado. Para analizar esta coyuntura que ya está un poco saltona, hoy día tenemos a dos grandes invitados. Francisco Eguren, a quien le damos la bienvenida al programa, constitucionalista, acaba de regresar de estar un largo tiempo en España como embajador del Perú, y Javier Velázquez Quesquén, congresista aprista, por supuesto, que pertenece a la bancada Concertación Parlamentaria. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. ¿Cómo están, Javier, Francisco? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bueno, no puede haber sido... Alguno del congresista oficialista se refirió a la voto de confianza como una definición por penales. Ha sido realmente con penales. No, yo creo que no. Yo creo que ha sido moneda al aire. Ha sido moneda al aire, hablando en términos futbolísticos, moneda al aire, porque evidentemente, como bien ahí, el gobierno ha demostrado que ha quemado el mejor, o por lo menos lo que ellos pensaban que era el mejor activo político. Yo creo que si Freddy Ottaro lo hubiera sido el que hubiera ido a buscar el voto de confianza, Freddy Ottaro lo hubiera obtenido largamente el voto de confianza. Supuestamente la persona que, la señorita Ana Jara, que era la que más experiencia tenía en el gobierno, y no en el Parlamento, ha podido evidenciar con esta victoria pírrica, en primer lugar, que no tiene ninguna posibilidad de espacio de que pueda recoger preocupaciones de los sectores políticos. ¿Tú crees, Javier, que a pesar del voto de confianza este gabinete está herido de muerte? Por supuesto que sí. Además, ¿sabes por qué? Inclusive si, como vamos a comentar más adelante, se aprueba la censura a Mayorga. No, es que al margen de eso es lo siguiente, te digo, mira Guido. Es impresionante, la verdad, que el gobierno haya propuesto como primera ministra a una operadora política, la señora Nadine Heredia, que ella ha impuesto a la presidenta del Congreso y a la señora Jara, y que, como te digo, siendo el activo político más preparado en el gobierno, la hayan dejado a su suerte. Hoy día,
los propios congresistas de Gana Perú para que veas el desconcierto, para que veas que nada planifican, no prevén. Si no prevén esta votación, imagínate, por eso el país está como está. Hoy decía, les pedimos que voten en rojo para quebrar las abstenciones y casi el rojo le gana las abstenciones. Han tenido que recurrir a sus ministros. Ahora, nadie tenía control del manejo de los votos en el Parlamento. Eso es impensable. Tú has compartido con nosotros el Parlamento pasado y esas cosas no pueden pasar. Has sacado menos votos que René Cornejo. Ya, a partir de ahí te digo que le quedan menos tiempo que un pavo, como decían en mi tierra, en tiempo de Navidad. Tal vez sería bueno escuchar las declaraciones tanto del presidente Ollanta como de la señora Nadine Heredia, porque creo que dan cuenta, Guido y amigos, de que ellos lo han asumido que esto era un mero trámite. Y vamos a ver si no es. Y ahora es el momento de trabajar por el país. Así es, como si el Congreso fuera más o menos algo que se puede bypassear y bueno, ya había que ir al Congreso, ¿no? Escuchemos, porque la verdad que bien impresionantes las declaraciones. Claro, no se ha hecho nada ilegal en el Congreso. Lo que pasa es que cualquier gobierno debería cuidarse de no llegar a estos límites. Sí pareciera que se lo toman como con demasiada ligereza. Doctora Eguiguren, ¿cuál es su impresión? A ver... Que usted ha formado parte de un ejecutivo que no tenía una relación con el Congreso como la que hay ahora, ni un Congreso como el que hay ahora. Muy poco tiempo. A ver, yo creo que por fin ha terminado la historia del voto de confianza a este gabinete, que por momentos me ha parecido una tragicomedia. Y por eso, como esta historia ya terminó con un voto apretado, con voto dirimente, etc., yo no quisiera dejar de empezar pecando quizás de una deformación académica, de explicar un poco mi percepción de cómo el Parlamento, en cuyas manos está esto para el futuro, debería revisar la interpretación que ha manejado para todo este tema del voto de confianza. Porque yo creo que rara vez se ha producido tal nivel de distorsión de una institución de la Constitución. Yo comprendo que es un disparate que la Constitución del 93 exija un voto de confianza para el nuevo gabinete. Y digo que es un disparate porque este no es un país parlamentario y porque la oposición está en el perfecto derecho, en el legítimo derecho de no querer dar un voto de confianza a un nuevo gabinete que no es de su partido. No tiene por qué comprometerse la oposición dando un voto de confianza a un gabinete que de repente de un gobierno que no comparte. La Constitución obliga a esto, pero como ya está, yo quisiera explicar un poco... Por favor. Sí. Yo creo que la censura y la cuestión de confianza son dos hermanas distintas que se complementan. Y están tratadas en los mismos artículos en la Constitución y el reglamento del Congreso, siempre juntas. La figura es esta. Ambas ponen en juego la continuidad o la caída de un ministro o de un gabinete de ministros, siempre por votación del Congreso. ¿Cuál es la primera gran diferencia? La censura, ahora que se está hablando de censura de un ministro, interpelación y censura, la piden los congresistas y la votan los congresistas. ¿Cuándo se produce la censura? ¿Cuándo se logra? Cae el ministro. Cuando la mitad más uno del número legal de congresistas logra los votos y los tumba. En el caso de la cuestión de confianza, la Constitución no entra a estos detalles, ni el reglamento, no dice cuántos votos. Pero en mi opinión, que es un tema de interpretación, son dos instituciones hermanas. Allí tendría que ser, igualito, que quien plantea la cuestión de confianza es el ministro o el Consejo de Ministros, el presidente del Consejo, y ellos tienen que obtener la confianza, que es la mitad más uno de los votos. Esa es la lógica. En esa interpretación, este gabinete no ha obtenido la confianza. No la obtuvo una, dos y tres. Pero ya acabó la historia, ¿ya? Es efectivamente pero ya la acabó la historia. Un enfoque muy académico. Yo quería más bien referirme... No es académico, Guido. Bueno, usted ¿sabes por qué? Una formación académica No, y me parece que yo creo que esto hay que explicar porque todo viene de una interpretación que hizo hace algunos años la Comisión de Constitución. Y que eso no creo que es la mejor, porque ha pasado lo que ha pasado. Bueno, tampoco el doctor Illich está de acuerdo con eso. 3 votaciones. Públicamente. 3 votaciones. Es como decir, te voy a fusilar, fallo el primer tiro, no, pero me queda todo el día, te voy a intentar haber disparos y te mato. Pero para volver a la coyuntura, que es lo que llama la atención hoy, hablar de unidad cuando hay 54-54 es no entender lo que se llama en lenguaje político correlación de fuerzas, digamos, ¿no? Y no solo eso, Guido, sino además no entender que a los que les toca chambear por esa unidad
es justamente a los que no lo han conseguido. Eso es lo que me parece paradójico, ¿no? Yo respeto la opinión jurídica y la trayectoria constitucional del doctor Eguiguren, pero aquí el tema es político. Mira, te explico. En política, y especialmente en el Parlamento, las interpretaciones que hace el Parlamento de mayorías y minorías no están remitidas al Código Civil. ¿Me dejo entender? O sea, sí, los parlamentarios no estamos sujetos a mandato imperativo, como dice la Constitución, y que no respondemos por los votos y opiniones que emitimos en el ejercicio de la función. ¿Es esta nuestra función, sí o no, doctor Eguiguren? ¿Cierto? Porque lo manda la Constitución, que demos la confianza o no. Entonces, ¿cómo nos van a venir a decir, es blanco, es negro, es verde o rojo? Mira, yo me puedo salir del hemiciclo y ahí estoy manifestando mi voluntad política. Yo puedo votar en abstención. A mí no me puede decir que la abstención no vale. No cuenta. A mí no me pueden decir que... Mira, si yo me salgo de la votación, es una manifestación política. Entonces, esos tipos de criterios políticos que se manejan, que